camino. Lo que dejaron, los que se fueron. Así que ellos son el camino. Richago te sabe quién era, cómo era, pero nosotros, como era joven, como casa vaca que no comena, y nagui, lati shimna, bueno. Como ella dice, era así. Lo que ella contó, lo que vivió, era así. Yo siempre le dije, lo hizo, lo ya cosa mal. Y nosotros la agua, carvamos todo eso, no sabemos cómo vamos. ¿Cómo es eso? Sí, por ahí es muy doloroso, ¿no? Ajá, duele, pero de la realidad por ahí, bueno. No queremos contar todo, que sean pedacitos, pero al llegar el día, por ahí pienso, ¿qué pasaría un día cada año? Ensayang kaipi o kan sayang nek makawain o entanin na amoy si chidok o sila al kaipi. Era que van a vender lo que estamos para que termine todo marcando. Como siempre dice que no hay más indios. Y ese cuando se habla no sabemos cómo. ¿Será que gente mala vinieron por ahí, vamos a matarle a esa gente y vamos a quitar toda la riqueza? Por eso no ando cocinando con sus camas, no hay más indios. Pero no dicen origen. Hace poco que se usó esa palabra. Indígena antes, indio, todos los días indio. ¿Sabían eso que de la provincia de Chaco es una partecita del Gran Chaco o no? Bueno, ahora ya lo sabemos de nuevo. Entonces el Gran Chaco va desde como por acá, al norte de Santa Fe, partecita de Córdoba, de San Luis, la provincia del Chaco, Formosa, pero también agarra parte de Paraguay, parte de Bolivia, todo hasta acá. La región del Gran Chaco tiene una enorme importancia dentro del contexto de Sudamérica. Es una región estratégica en muchos sentidos, que está comprendida, digamos, como entre la Amazonía, las estribaciones andinas al oeste, la Mesopotamia al este y al sur las llanuras pampeanas, y que abarca varios países. Toda esta parte grandísima es el Gran Chaco. Fíjense, es muy grande. Hay parte de un montón de países. Este es un pedacito de Paraguay que está dentro del Gran Chaco. Y esta es una parte de Bolivia que está dentro del Gran Chaco. Y por acá es parte de Argentina. Entonces, lo que ahora tenemos que hacer es marcar el borde por afuera, más grande para que se note mejor. No importa que no quede muy parecido, más o menos para decorarlo un poco. ¿Estamos? Esta gran región fue uno de los últimos espacios por ser completamente ocupados por los estados nacionales. Fue una región que durante el periodo colonial estuvo parcialmente ocupada, en la cual los grupos aborígenes mantuvieron una relativa autonomía durante un periodo de tiempo muy prolongado. Recién para fines del siglo XIX que la región va a ser ocupada de manera más sistemática por los estados nacionales y va a pasar a convertirse en parte integrante por completo de los mismos. Así que el estudio de esta región es realmente muy importante para comprender la dinámica de los grupos aborígenes en Sudamérica. Y marcaron muy bien uno de los límites, que es el río Paraná, y después el río Paraguay. Muy bien. Todo este Gran Chaco chino está Elena porque o no queda no, ¿sí? Tiene la misma diversidad de animales, casi la misma diversidad de plantas, árboles, ¿no? Entonces los árboles que encontramos acá podemos encontrar acá. Regat. Y en castellano, el tigre o jaguar. Muy bien, muy bien. San. Ratexan. Ajá. Yo soy Mendoza Ricardo, tengo 38 años, soy de la etnia Mocoví. Hace 6, 7 años que estoy trabajando como docente aborigen, entre mi gente, para mi gente. Bueno, sigan trabajando, llegan a Alex, ¿eh? ¿Qué tenían que marcar? A mí me pareció una clase importante porque digamos, tenemos la visión del otro. También los chicos lo pudieron escuchar en las dos voces, o sea, yo tratando de, con el idioma, reforzando quizás algunas cosas que por ahí ellos no entendían y mostrándole que así ha sido, digamos.
Entonces trato de hablar mucho con ellos sobre el tema de lo que es ser mocoví, digamos, en esta época. Sin embargo, en otros momentos, o sea, unos añitos atrás, no tanto, se sentían como rechazados y un montón de cosas, y era como ser malo, o sea, ser aborigen era malo, y eso costó, llevó mucho tiempo, respetar lo que somos y decir que también somos importantes, o sea, lo que somos, cómo pensamos, cómo vivimos. Eso es nuestro. Si nosotros intentamos modificar eso, entonces ahí sí no somos, ahí sí prácticamente no seríamos nada. Lo que yo veo que cada uno puso más o menos los nombres de cada decía, ya vayan a repasemos. Malega Nitaini. Ajá, Nixap, decimos nosotros con la tocoyana. Sobrino, muy bien. Después tenemos este, dígalo, ¿no? Tapiñigleta. Chenema con el tapiñigleta, que es el tatu carreta. Todos estos animales que vemos acá, acá es donde habitan. Nada chila, es su lugar donde viven. Ustedes saben que el nombre Chaco viene, hay como dos grandes opiniones acerca de dónde viene. Y una dice que es una palabra que viene del quichua y que significa gran cacería o lugar de caza. Porque acá justamente, como estábamos hablando, antiguamente había mucha caza. Entonces, justamente el nombre de la región tenía que ver con eso, con que había tantos animales y tanta abundancia de caza. Ambientalmente, esta región del Gran Chaco tiene una vegetación, una formación fitogeográfica que se conoce como Parque Chaqueño. Es decir, era básicamente a la llegada de los españoles un conjunto de zonas herbáceas y isletas de monte. Era una zona especialmente abundante en fauna de diverso tipo, desde ñandúes hasta jaguares, pasando por una enorme variedad de caza menor, incluyendo guasunchos y otro tipo de venados, que la hacía como un espacio particularmente propicio para la caza y la recolección. En general son grupos que tienen una movilidad estacional, que suelen reunirse más en la época de abundancia, en grupos más grandes, y en la época de sequía y de escasez de alimentos se dispersan en pequeños grupos más reducidos, y que caminan o transitan zonas más o menos delimitadas, en las que siguen circuitos o recorridos que suelen ser siempre más o menos los mismos, con paraderos incluso apostaderos de caza que se repiten a lo largo del tiempo. Este tema de la movilidad se vuelve vital nuevamente cuando nos acercamos a la ocupación sistemática por parte del Estado a fines del siglo XIX. Porque en este momento, junto con el avance del Estado, se da el avance de la colonización agropecuaria, lo cual hace muy difícil continuar con el antiguo sistema de subsistencia de caza y recolección. A pesar de eso, incluso en las regiones donde hay una presencia agrícola de los criollos muy fuerte, los grupos mantuvieron e incluso todavía mantienen, aunque sea como una actividad simbólica, la caza y la recolección. Sí, en ese tiempo estaba lejos la costa para ir a pescar. Para ir a pescar, para ir a cazar carpincho, nutria. Bueno, lo que da no estaba lejos. Pero primero tenemos que ver si no hay trabajo. Cuando no hay trabajo se hace eso. Pero cuando hay trabajo no. Cuando hay trabajo buscamos más el trabajo que no la caza ni la pesca. Antiguamente en el Gran Chaco vivían muchos grupos aborígenes. Así que ahora lo que vamos a hacer, vamos a agarrar un mapa grande de esta zona y vamos a buscar, tenemos un montón de nombres de los grupos que vivían en esa época cuando recién llegaban los españoles y vamos a tratar de ponerlos en las partes del Chaco que iban, ¿sí? Acá tenemos una lista de los grupos que había por acá. Y acá en este mapa chiquitito, que por eso lo vamos a agrandar, este mapa chiquitito dice algunos. Fíjense, por ejemplo, acá dice Mocoví. Busquen a ver en qué partes dice Mocoví. Y vamos a pegarlo por acá. Miren dónde va, ¿no? Ahí. Ahí tenía antes, ¿no? Antes estaba por ahí cerquita del río. Miren dónde estamos ahora. Antes estaban acá, cuando llegaron los españoles, y después se fueron yendo para el sur. A ver, busquen a los tobas, a ver quién encuentra a los tobas. Busquen. Ajá. Ajá.
acá. Ajá, por ahí. Eso, muy bien. Fíjense a ver quién encuentra los lules. ¿Están aquí? Claro, por ahí más o menos. Fíjense si alguno encuentra uno que se llama vilelas. ¿Qué? Sí, más o menos. Bueno, vamos a ponerlo en el pizarrón, el mapa. Vamos a llevarlo entre algunos, a ver los chicos. ¿Quién lo va a agarrar? Así, uno de cada punta. Estos grupos en general tenían una distribución en el espacio asociada a este sistema de subsistencia de caza y recolección que implicaba la capacidad de moverse estacionalmente por distintos puntos del espacio para aprovechar estos recursos. ¡Eso! Muy bien, qué altura. Cuando los españoles arribaron a la región, se encontraron por un lado con una gran diversidad de grupos humanos y por otro lado con formas de organización y del espacio que ocupaban muy diferentes a las que ellos estaban acostumbrados a ver en Europa. Eso llevó a diversos intentos por tratar de definir la situación chaqueña en términos poblacionales de parte de los españoles, asignando nombres a estos grupos, ¿sí? Lo que denominamos etnónimos, a veces utilizando los términos que la propia gente les refería, otras términos que los vecinos de la región daban a los grupos que habitaban en la propia región, y entonces se generó una maraña de términos muy compleja, bastante variable a lo largo del tiempo, que da cuenta, por un lado, de esta gran cantidad de grupos, pero también de esta forma diferente de organizarse que estos grupos tenían, en contraste con aquello a lo que los españoles estaban acostumbrados. Este sistema productivo, que es la caza-recolección, fue acompañado en los grupos chaqueños de una cosmovisión en general más o menos que comparte ciertos rasgos comunes, como la idea, por ejemplo, de que hay determinados seres poderosos que gobiernan los distintos ámbitos de este espacio, que son los que permiten o no el acceso al mismo. A veces no solo controlan espacios, sino recursos, ¿no? Hay dueños de diferentes especies animales a los que los cazadores tienen que pedir permiso para poder explotar esa especie animal. Y ustedes ahora, por ejemplo, cuando uno tiene que entrar a cazar a un campo así, ¿a quién hay que pedir permiso ahora? Pero y antes, cuando no había colonos que tuvieran así el campo, los antiguos, ¿ustedes saben si pedían permiso a alguien también para entrar a cazar? Nosotros como aborigen caminamos despacito, como que andaban todo el monte. Cuando uno salía a cazar, siempre decían, tener cuidado, pues, está la CONACYT, que es la protectora del monte, cuida del monte. Entonces, Y eso no quiere, es delicado. Pues. Y después estaba el otro Averay, que cuidaba el agua. No solamente él, porque hay mucho bicho en el agua. Tenés que pedirle permiso, porque si vos no respetás, te lleva el agua cuando vas cruzando el río. No importa que sepas nadar, él te va a llevar igual. Opaite ella quiere decir que todo tiene dueño. Ella, ella. Cuando van al monte, cuando se recurre a buscar cierta cosa, siempre se pide permiso. Es una de las pautas culturales más sagradas que existe de los chanés. Yo una vez me pasó así, cuando yo me he ido a buscar leña allá en Quebrada. Yo me he ido con la Ana y la Julieta buscando leña, tengo que cortar, lo veo lindo, palo seco, tengo que cortar. De ahí se enojó Pachamama. Las mujeres chanés se destacan para hacer la cerámica y cuando las mujeres van a la quebrada o cierto lugar, la mujer tiene que hablar a las dueñas de arcilla para que su trabajo también salga bien. Por caso contrario, su trabajo no va a tener un buen resultado. Quizá te va a hacer medio loco o te vas a enfermar, te duele el cuerpo, espalda, todo, no vas a poder caminar. Quiere decir que todo tiene dueño. ¿Y a ustedes les parece entonces que esa zona en la época que llegaron los españoles era como un desierto? ¿No había nadie? ¿O había gente? Los primeros españoles cuando venían y durante mucho tiempo, a pesar de que había mucha gente, había muchas plantas y había muchos animales, y muchos decían que era como un desierto el Chaco. ¿Por qué les parece que habrán dicho eso? Bueno, ellos
ellos veían a este lugar como un desierto porque, bueno, a lo mejor porque no había industria, no había barco, no había fábrica, no había esto. O sea, por ese lado a mí se me hace que tenían la visión de desierto. Y bueno, ellos sí tenían su política de actuar, de que siempre la superficie o cualquier tierra hay que producir. O sea, el tema es la optimización o la superproducción. O sea, hay como un descontrol de que yo tengo que tener y, o sea, de cualquier manera lo hacen. O sea, mienten a la gente, destruyen y es un fenómeno que nosotros lo fuimos viendo. O sea, la par nuestra pasa siempre. En la actualidad, en el Gran Chaco, nos encontramos por un lado con dos grandes familias lingüísticas. La familia lingüística Guaycurú, a la que pertenecen Mocovíes, Toba, Pilagá, y la familia lingüística Matacomacá, que incluye grupos como Huichís, Chulupíes y Chorotes. A estas grandes familias lingüísticas le podemos agregar los grupos de origen guaranítico como chiriguanos, chanés y tapiete, y en último término, grupos como los vilelas y los tonocoté, que a partir del reconocimiento de preexistencia por parte del Estado Nacional Argentino, han cobrado nueva visibilidad y han comenzado un proceso de reidentificación étnica. ¿Ustedes conocen todos estos nombres? ¿Los conocían? No, la mayor parte no los conocemos. Fíjense que son un montón de grupos aborígenes. Y todos estos grupos habitaban el Gran Chaco antes de la llegada de los españoles. Ahora no tenemos todos estos grupos. Tenemos unos mapas donde vamos a ver los grupos chaqueños que hay en la actualidad, o algunos de ellos. Así que si alguien me ayuda, lo ponemos. Miren la cantidad de personas. ¿Qué pasó? Van transcurriendo los años, el tiempo, llegan esa persona, que empieza esta lucha por este lugar. Porque es un lugar muy lindo, muy hermoso, donde nos daba de comer, de beber, de cuidarnos, de protegernos. Vieron que ustedes mismos fueron cambiando estos nombres para aquel sector. ¿Qué pasa? Acá ya empieza a haber menos. Y después, cuando ya en la otra etapa, vamos a volver ya a este lugar, a nuestro lugarcito más que nada, y ya hay menos, totalmente reducido. ¿Qué es lo que opina usted? ¿Por qué esos grupos ya no están? ¿Qué pasó en el medio? Yo a veces digo, la gente, los hombres de la otra cultura llegaron demasiado apurados. Cuando descubrieron que esta América tenía tanta riqueza, empezando por el monte y después escarbaron abajo la tierra, había oro, plata, había bronce, aluminio, y la gente, nuestros antepasados, estaban arriba de ese lugar. Entonces, ¿qué nos vamos a poner a evangelizar? ¿Qué nos vamos a poner a explicarle? Nada, estos son indios fieros, están en nuestros montes ahí, están comiendo fruta, hay que matarlos directamente. Al inicio del período colonial, los españoles se movieron con cierta libertad por la región del Gran Chaco. Fundaron las ciudades de Talavera del Esteco y Concepción del Bermejo, e implantaron el sistema de encomiendas que forzó movimientos poblacionales y desestructuró la organización social indígena. Hasta 1600 los españoles se establecen y fundan ciudades, y esas ciudades tenían de una manera como satelital una serie de encomiendas. Y en esas encomiendas mezclaron a los indios, los trataban al principio muy como esclavos, los mezclaban, después las leyes indígenas decidieron que no se podían mezclar, pero desde el primer momento que se legisló lo de las encomiendas, el encomendero estaba obligado a construir un pueblo de indios, y con una iglesia, y pagar un cura doctrinero, y en esas mezcolanzas iban a parar gente de muchos lados. Y los chaqueños se mezclaron, y eso es lo que dio como resultado esta especie de complejo ecuestre, esta capacidad tecnológica militar de los chaqueños de rechazar a los españoles, que ya a esa altura se habían convertido claramente no en señores que venían de otro lado a negociar o cosas por el estilo, sino a ocupar el territorio, a quedarse y a sacarle los bienes. A partir de 1630, el vínculo entre indígenas y españoles cambió y se transformó en una guerra abierta. Los aborígenes comenzaron a dominar el caballo y a utilizarlo como un poderoso recurso bélico.
Por otro lado, los españoles se limitaron a consolidar la frontera de la periferia del Chaco, dejando el interior en manos de los indígenas. A partir de 1630, el Chaco se mantiene del otro lado de la frontera. En realidad, la Argentina es la frontera. Es la frontera que se ha expandido sobre los territorios indígenas de uno y otro lado. Es bastante claro, es decir, vos tenés la gobernación del Tucumán, Cuyo, y de este lado el litoral, y en el medio el territorio chaqueño, que es como una U, y hacia el sur, Buenos Aires y el sur de Cuyo también hacen como una especie de U, son como dos U's enfrentadas, digamos. Y lo que separa el dibujo de la U es lo que yo te digo, una especie de meristema, ¿no? Es decir, tejido apretado que con el desarrollo del tiempo, con el mestizaje y todo eso, se va expandiendo y se va criando este país. La conquista española fue también una conquista espiritual que se realizó paulatinamente y desde la periferia, como la conquista política o territorial. Durante el siglo XVIII se fundó una línea de misiones que rodeaba el Chaco, pero muy pocas, si es que alguna, lograron mantenerse en el interior del territorio. La historia de los grupos chaqueños en épocas de la colonia puede reconstruirse a partir de textos producidos por misioneros jesuitas, quienes convivieron largo tiempo con estos grupos e incluso aprendieron sus idiomas. En realidad los jesuitas siempre fueron una orden intelectual, donde había gente que hacía informes y muchos de estos jesuitas que estuvieron en las diferentes misiones escribieron en Europa. Y todos ellos escribieron crónicas contando su misión y haciendo una descripción del territorio, una descripción de los indígenas, etcétera, etcétera, que son en este momento una fuente privilegiada y prácticamente única para conocer a los indios del siglo XVIII. Las misiones eran como la manera que habían dictaminado el rey de España de hacer los súbditos normales, es decir, convertirlos al catolicismo. Los misioneros cambiaban seguridad, proveeduría y alimentación por la conversión. Sobre todo estas misiones jesuíticas eran muy proclives a tener estancias como para darles de comer a los indígenas. Y que los indígenas hacían más o menos, seguían más o menos con su vida tradicional, con la excepción de que vivían en una misión, es decir, se sedentarizaban, digamos. Los indígenas chaqueños se daban cuenta perfectamente que en ciertas condiciones no les convenía estar en guerra con los españoles y lo que los indios piden es misión. Queremos una misión. Digamos que el problema no era un problema político para los indígenas. El problema era un problema de subsistencia. La administración colonial fracasó en la conquista del Gran Chaco. Años más tarde, con los procesos de independencias nacionales, precisaron definir sus fronteras y se lanzaron a conquistar y ocupar los territorios indígenas. Así fue que en 1884 se realizó la gran campaña militar al Chaco, dirigida por el ministro de Guerra Benjamín Victorica, responsable de llevar a cabo en el norte del país lo que Julio Argentino Roca había hecho en el sur, la conquista del desierto. Diversas columnas militares que atravesaban el Chaco confluyeron en la Cangallé sobre el río Bermejo. Este avance militar provocó la muerte de cientos de indígenas, desarmó sus estructuras sociales y forzó a muchos grupos a abandonar sus territorios nacionales. Como resultado, los militares establecieron una línea de fortines que controlaron la circulación a lo largo del río. Cuando el Estado ocupa estos territorios, lo que se produce es la necesidad de convertirlos en tierras de la productividad general del Estado. Y como consecuencia de eso, todo este territorio se parceló, se alambró. En algunos casos se les dio como premio a los militares pedazos de territorio. En otros casos se les entregó a los inmigrantes pedazos de tierra, etcétera, etcétera. La gente empezó a decir, bueno, por acá se pasa, por acá no se pasa, y los indios dejaron de tener un espacio libre donde moverse. Muchos de estos pueblos empezaron a estar limitados por las razones de la propiedad que nosotros conocemos hoy en día. Y entonces la capacidad reproductiva de estos sistemas sociales se vio limitada, porque la gente no se podía encontrar unos con otros, no se podían casar, no se podían hacer las guerras. Todos estos son elementos que están todos integrados funcionalmente y que son necesarios para la reproducción de sus sociedades. Y mientras tanto los ingenios necesitaban mano de obra.
A fines del 19 había unos señores que se llamaban mayordomos que recorrían el Chaco conchavando a indígenas y se iban masivamente a los ingenios a hacer la cosecha o a hacer el destronque. Y cuando trabajaban le daban boleto así para recibir comida. Entonces por ahí el que se enfermaba y morían ahí en la chocita y nadie le daba importancia. Llegaba el año, entonces te cobraban y no le decían cuánto tenía de ganancia. Y nada, le daban así un poco de mercadería, le daban un poco de ropita y eso era todo lo que ellos ganaban. Muchas veces siento mucho dolor. ¿Por qué tenían que pasar tantas situaciones tan difíciles, tan dolorosas? Que ¿por qué no se les dio, un lugar donde pudieran sentir plenamente esa libertad, gozar de la vida y un montón de cosas? Y no tener que pasar por situaciones muy dolorosas, dramáticas. Siempre trato de solucionar al dolor con esas cosas, con esas preguntas. Entonces digo yo, yo me acuerdo de esos sufrimientos y digo yo, ¿cómo será aquello donde le mataban a alguien, ponerle al abuelo, a un niño, o a la mamá, que era más doloroso todavía? O sea, en ese sentido siento mucho dolor.